Las soluciones, también llamadas disoluciones, son mezclas homogéneas, es decir, no podemos apreciar a simple vista los componentes que la integran y las podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Las soluciones están formadas por un solvente y uno o varios solutos. Al solvente también se le puede llamar disolvente o fase dispersante y al soluto también se le puede llamar fase dispersa. En una mezcla, el solvente es lo que se encuentra en mayor cantidad y el soluto es lo que se encuentra en menor cantidad. Algunos ejemplos serían: al disolver 5 gramos de sal en 1 litro de agua, como podemos observar, el agua es lo que se encuentra en mayor cantidad, por lo tanto el agua es el solvente y la sal, al encontrarse en menor cantidad, es el soluto. En una aleación de 25 gramos de oro con 20 gramos de plata, el solvente es el oro y el soluto es la plata. La atmósfera es una mezcla de distintos gases, siendo el más abundante el nitrógeno, por lo tanto el nitrógeno es el solvente y el resto de los gases serían los solutos. Espera, que eso no es todo. Como dato curioso te puedo decir que el agua es considerado el solvente universal, ya que es el líquido que más sustancias puede disolver. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Si en una reacción química los reactantes se están convirtiendo en productos y los productos a su vez en reactantes, estamos frente a un equilibrio químico. Podríamos imaginar el equilibrio como un estado en el que no todas las moléculas de reactantes se han transformado en producto. En realidad, la gran mayoría de las reacciones químicas ocurren de manera reversible. Son pocas las que están totalmente desplazadas hacia los productos que casi no tienen reacción inversa. Las reacciones de equilibrio se indican con una doble flecha, que indica reversibilidad. Quiere decir que la reacción ocurre en ambas direcciones. Es más, las velocidades de formación directa e inversa tienen que ser las mismas, tanto de A y B a C y D, como de C y D hacia A y B. Gráficamente podemos ver cuando una reacción ha llegado al equilibrio en la curva concentración versus tiempo y también en la curva velocidad versus tiempo. En ambos gráficos el equilibrio se alcanza cuando las curvas, tanto para reactantes como para productos, son paralelas al eje X. Una vez alcanzado el equilibrio, existe una constante llamada la constante de equilibrio K sub C. Esta representa el cociente entre la concentración de productos y reactantes, cada uno a la potencia de su factor estequiométrico, la cual, si es mayor que 1, significa que hay mayor concentración de productos que de reactantes, es decir, la reacción está desplazada hacia los productos. Si es menor que 1, existe mayor concentración de reactantes, lo que quiere decir que la reacción está desplazada en ese sentido. Si es igual a 1, significa que la concentración es la misma y que la reacción ha alcanzado el equilibrio absoluto, el cual es muy difícil en la práctica de observar. Gráficamente, observamos que cuando la constante es muy grande, la curva de los productos está muy por encima de los reactivos al momento del equilibrio. Cuando es pequeña, es la de los reactivos la que está más arriba en el eje Y. Y cuando es un equilibrio absoluto, están prácticamente muy cercanas entre sí. Recuerda que si dentro de una ecuación química hay sustancias sólidas o líquidas, no es necesario ponerlas en la ecuación de la constante de equilibrio. El cociente de reacción Q es una expresión que tiene la misma forma de K sub C, cuyas concentraciones expresadas en él no son las del equilibrio. Este cociente es de gran utilidad, ya que permite comparar su magnitud con la de la constante, y así predecir si la reacción se desplazará hacia la derecha o izquierda. De manera que, si K sub C es mayor que Q, la reacción tiende a formar productos. Si es a la inversa, la reacción tiende a formar reactivos. Y si son iguales, la reacción ha alcanzado el equilibrio. Existen diversas maneras de afectar el equilibrio químico. Científicos, entre ellos Le Chatelier y Brown, se preguntaron cómo alterar la constante de equilibrio en una reacción reversible.
Después de numerosos experimentos y de un arduo trabajo intelectual, concluyeron que los factores que desplazan el equilibrio son: en primer lugar, la temperatura. Al variar la temperatura, dependiendo si la reacción es endo o exotérmica, pueden ocurrir dos cosas. Si es exotérmica, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado izquierdo, mientras que si es endotérmica, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado derecho. A continuación vemos la transición entre agua líquida y gaseosa. Vemos que al añadir temperatura, la ecuación se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la ebullición del agua. La presión es otro de los factores que afectan el equilibrio. Dependiendo del lado de la reacción en el que haya mayor número de moles de sustancias gaseosas, al disminuir la presión, el equilibrio se desplaza hacia ese lado. De manera inversa, podemos entenderlo viendo la siguiente reacción. 2 moles de dióxido de nitrógeno se desplazan hacia la producción de 1 mol de tetróxido de dinitrógeno al aumentar la presión en el sistema. Finalmente, aumentar las concentraciones afecta el equilibrio de manera que éste intenta compensar el exceso de un reactante en el sistema. Si agregamos un componente al lado izquierdo, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado derecho y viceversa. En la gráfica se muestra la evolución de las concentraciones frente al tiempo en la síntesis del amoníaco. Fíjate en las situaciones de equilibrio inicial y final. ¿Qué sucede para que se rompa y se restablezca el equilibrio? Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este primer vídeo del tema de ácido-base, en el cual vamos a ver, en primer lugar, las características que hacen que denominemos a ciertos compuestos ácidos y que a otros compuestos los denominemos bases. Y después vamos a ver las teorías por las que se justifica que unos sean ácidos y que otros sean bases. Pues lo primero de todo vamos a poner un par de ejemplos de ácidos y bases y vamos a ver sus características. Como ejemplo de ácido os he puesto el ácido clorhídrico y como ejemplo de base el hidróxido de sodio. Simplemente porque veáis que los ácidos y los bases simplemente son moléculas. Luego veremos en las teorías por qué son ácidos y por qué son bases. Pero aquí vamos a ver las características de ellos. Por ejemplo, los ácidos en una disolución tienen un sabor ácido frente a las disoluciones de base que en disolución tienen un sabor amargo. Además tienen otras características que difieren entre ácidos y bases. Por ejemplo, los ácidos son capaces de atacar a rocas calizas, como por ejemplo es el mármol. Y las bases, una de las características que tienen es que reaccionan con las grasas y forman los jabones. Esa reacción, a lo mejor la habéis visto en biología, se llama saponificación. Tanto los ácidos como las bases pueden también reaccionar con elementos metálicos, pero en esa reacción se van a producir consecuencias diferentes. En el caso en el que reaccionan ácidos y metales, lo que va a ocurrir es que se va a desprender hidrógeno en esa reacción, mientras que las bases, al reaccionar con los metales, lo que forman son sólidos muy poco solubles. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una base, puede reaccionar con el elemento metálico aluminio y dar lugar al trihidróxido de aluminio, que va a ser un sólido, una sal, muy poco soluble. Además, ácidos y bases tienen características comunes. Por ejemplo, una disolución de ácido y una disolución de base, ambas van a permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿A qué se debe que dejen pasar la corriente eléctrica? Pues se debe a que tanto ácidos como bases en disolución van a dar lugar a iones. Por ejemplo, el catión X y el anión Y. ¿Qué va a pasar? Que estos iones van a tener movilidad por la disolución. Y como tienen carga, la movilidad de cargas por la disolución hace que puedan pasar la corriente eléctrica. Esto lo conocemos de los vídeos teóricos. Vale, perfecto. Además de que dejen pasar la corriente eléctrica, tienen otra característica en común.
Y es que, como os he escrito aquí, las disoluciones concentradas tanto de ácido como de bases lo que van a hacer es destruir la materia orgánica. Nosotros en el laboratorio trabajamos con ciertas precauciones frente a ácidos y bases concentradas, puesto que si los ácidos o las bases concentradas nos tocan la piel, notamos un quemazón, puesto que nosotros estamos formados por materia orgánica. Perfecto, y además tiene también características que ya veis que se van un poco a contraponer. Por ejemplo, los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. Os lo escribo. ¿Por qué se produce esto? Pues fijaros, nosotros tenemos un ácido y decimos que neutraliza las bases. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos una disolución básica, una disolución con una base, y si nosotros añadimos ácido, lo que va a ocurrir es que la disolución cada vez va a ser menos básica, hasta llegar a un punto en el que va a ser neutra. Y pasa lo mismo al contrario. Si nosotros tenemos una disolución de ácido, una disolución, por ejemplo, de ácido clorhídrico, que es ácida, entonces nosotros vamos añadiendo hidróxido de sodio. Pues lo que va pasando es que cada vez va a ser menos ácida, hasta llegar a un punto que sea neutra. ¿Vale? Bueno, lo iremos viendo. Vamos a ver también otra característica que también parece que se contrapone. Y es que los ácidos forman sales con las bases y las bases forman sales con los ácidos. Lógicamente, eso quiere decir que si ponemos un ácido y una base en común, lo que va a pasar es que se va a formar una sal. Y para explicaros esa producción de sales, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner en contacto el ácido clorhídrico y la base hidróxido de sodio. Lo que va a ocurrir al combinar este ácido y esta base es que se va a formar agua a partir de este hidrógeno y de este OH. ¿Ves que hay dos H's y un oxígeno? Pues se va a formar agua. Y además se van a combinar el cloro y el sodio, dando lugar a cloruro de sodio. Es decir, que se forma agua y una sal, que además esta sal vosotros conocéis y es la sal común que tenéis en casa. Pero se podría haber formado cualquier otra sal. Lo que pasa es que a partir de estos dos compuestos, la que se forma es cloruro de sodio. Por último, me gustaría deciros una diferencia más. Y es que nosotros tenemos papeles indicadores. ¿Qué es eso? Pues es un papel, normalmente de color amarillo, que lo que va a ocurrir es que cuando nosotros introducimos el papel en una disolución ácida o introducimos ese papel en una disolución básica, va a tomar colores diferentes. Si ese papel lo introducimos en una disolución de ácido, lo que va a pasar es que va a cambiar a color rojo. Y sin embargo, si lo introducimos en una disolución básica, ese papel indicador va a cambiar a color azul. Vale chicos, pues voy a cortar aquí el vídeo porque se me está quedando muy largo. Y vamos a ver en el siguiente las diferentes teorías que explican que una sustancia sea ácida o que otra sustancia sea básica. Nos vemos en él. Hasta entonces. Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este vídeo de teoría, en el cual vamos a ver la valoración, o también conocida como titulación ácido-base. Una valoración o titulación ácido-base es un método analítico que nos va a servir para determinar la concentración de una disolución de ácido o base que desconocemos. Os lo escribo. Y a veces habréis oído que también se llama volumetría ácido-base. ¿Por qué? Porque este método se basa en la medida de un volumen, como luego vamos a ver en la explicación. Pues vamos a ver en qué situación nos encontramos. Vamos a tener un vaso de precipitados con una disolución de ácido de concentración desconocida. Para explicar el ejercicio también podría haber decidido que la disolución era de base, pero bueno, en este caso decidimos que es de ácido. Y me vais a dejar que os ponga un ejemplo para que lo entendáis mejor. Ese ácido va a ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Y pongo la molaridad entre interrogantes porque no la conocemos. Pues bien, lo que vamos a hacer es coger un cierto volumen conocido de esta disolución. Y lo vamos a coger con la pipeta. Os la dibujo. La pipeta está graduada, con lo cual sabemos el volumen que estamos tomando. Y para que el líquido ascienda por ella, necesitamos algo que succione. En este caso va a ser una pera, aunque podría ser también un pipeteador. Vale, perfecto. Hemos cogido un cierto volumen y lo vamos a añadir a un Erlenmeyer. Por tanto, nosotros aquí en el Erlenmeyer tendremos el ácido de volumen conocido, porque acabamos de medir qué volumen vamos a poner aquí.
Y ahora, ese volumen de ácido lo que vamos a hacer es neutralizarlo enfrentándolo a una base. Y me vais a permitir que como ejemplo coja la base del hidróxido de sodio. Pero ¿cómo lo vamos a ir añadiendo? ¿Cómo vamos a añadir esa base? Pues lo vamos a hacer gracias a una bureta. La bureta es un instrumento de laboratorio que también está graduado para poder medir los volúmenes que vertemos. Añadiremos por aquí la disolución de base, de la cual vamos a conocer su concentración. Y como decimos, como ejemplo vamos a poner el hidróxido de sodio. Y la bureta tiene aquí una llave que permite el paso controlado de la disolución, con lo cual cuando yo quiera caerá y cuando quiera pararlo lo podré parar. Perfecto. Y además esa bureta tiene que estar sujeta a algo. La vamos a sujetar con un soporte universal o soporte con pinzas. Y antes de dejar caer la base al ácido hay que añadir algo más. Y lo que vamos a añadir son unas gotas de indicador, que luego os voy a explicar para qué van a servir. Normalmente con 2 o 3 gotas es suficiente y lo añadiremos a la disolución de ácido. Pues bien, poco a poco vamos a ir abriendo esta llave y vamos a ir dejando caer la base, con lo cual se va a producir la reacción de neutralización. Os la escribo. Pues bien, lo que vamos a ver es qué va a ocurrir con el pH de esta disolución conforme vamos añadiendo una cierta cantidad de disolución básica. Y para ello os voy a hacer una tabla. Bueno, no es una tabla, realmente es una gráfica, en la cual voy a poner en el eje X el volumen de base que voy a ir añadiendo y en el eje Y voy a poner el pH de esta disolución. Mirad, lo que va a pasar es que inicialmente, cuando yo no he añadido nada de base, el volumen de base es 0, lo que va a pasar es que la disolución va a ser muy ácida, con lo cual se va a encontrar con pHs muy bajos. Conforme vayamos añadiendo un cierto volumen de base, ¿qué va a pasar? Que parte del ácido se va a neutralizar y va a dar lugar a la sal y al agua, con lo cual significa que el pH va a ir subiendo, pero va a subir de poco en poco. Aunque vayamos añadiendo una cantidad de base considerable, el pH tampoco se modifica mucho. Y va a llegar un momento en el cual el pH va a hacer un cambio muy brusco. Vamos a añadir muy poco volumen de base, nada, una gota o dos, y el pH va a subir muchísimo. ¿Veis aquí cómo os lo digo? A poco que aumenta el volumen, el pH de esta disolución aumenta mucho. Y después va a llegar un momento, cuando ya estemos en pH básico, en el cual se va a volver a estabilizar. ¿Por qué? Porque ya habremos llegado prácticamente al pH de la base. Si el pH de la base es 13, por mucho que añadamos aquí, no podemos hacer un pH más básico que 13. Perfecto. Entonces, lo que ocurre es que el punto intermedio es el punto de equivalencia, cuando hemos añadido la misma cantidad de ácido clorhídrico que de base estequiométricamente, cuando hemos añadido cantidades estequiométricas. En esta disolución concreta, el punto de equivalencia tiene un pH neutro, pero mucho ojo porque en otras disoluciones no tiene por qué quedar justo el punto de equivalencia a pH 7. ¿Pero qué ocurre? Que si nosotros medimos el volumen en el cual cambia mucho el pH, conoceremos el volumen de base en el punto de equivalencia. ¿Eso qué significa? Mirad, ¿os acordáis de la tabla de mol, molaridad y volumen? Vamos a ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Tenemos el volumen de ácido clorhídrico, sí, que lo hemos tomado con la pipeta y lo conocemos, bien. La molaridad de ácido clorhídrico es lo que buscamos. Esto no lo sabemos, interrogante. Ahora, el hidróxido de sodio conocemos su molaridad y nos falta conocer el volumen de hidróxido de sodio. ¿Pero cuándo? En el punto de equivalencia, cuando los moles de estos dos se igualan. Y eso lo podemos calcular midiendo este cambio de pH, que ahora os digo cómo nos damos cuenta. Entonces conoceremos también el volumen de hidróxido de sodio y ya sabéis que estos ejercicios los podemos resolver si sabemos 3 datos de 4 en el punto de equivalencia, como os digo, cuando estos moles están en cantidades estequiométricas. Vale, ¿qué ocurre cuando el pH cambia mucho en esta disolución? Si nosotros no añadimos indicador no pasa nada. Esta disolución es transparente, esta también, seguimos añadiendo, cambia el pH y no nos hemos dado ni cuenta. Con lo cual hay que añadir algo para que nos indique, de ahí la palabra indicador, que el pH ha cambiado.
hay sustancias que tienen diferente color a un pH que a otras. Con lo cual, imaginaos que añadimos una sustancia que cambia su pH según si se encuentra por debajo de un pH 6 o por encima de un pH 7,7. Este es el azul de bromotimol. El azul de bromotimol, si se encuentra en un pH menor a 6, es amarillo, pero si se encuentra en un pH mayor que 7,6, es azul. Con lo cual nosotros, mientras el pH ha sido ácido, mientras nos encontrábamos aquí, nosotros veíamos esta disolución amarilla debido a las gotas de azul de bromotimol que habíamos echado. Sin embargo, cuando ha cambiado de pH, ha pasado enseguida azul. Y es que además vemos este cambio muy brusco, porque el Erlenmeyer lo iremos agitando. Y por tanto, en cuanto haya cambiado, pararemos y veremos a ver el volumen de base que hemos utilizado. Lógicamente nos podemos ir unas pocas décimas de mililitro, pero la verdad es que es bastante exacto. ¿Vale? Este es un indicador que podemos usar, pero podemos usar cualquier otro indicador que vire en este rango. Por ejemplo, uno que virase entre 4 y 6, que cambiase de color entre este pH y este pH, o entre este y este, o entre este y este. Al final, que en este cambio brusco cambie su color. Cualquiera de esos nos valdría. Por tanto, tendríamos aquí un rango en el cual nos servirían los indicadores. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual hemos visto cómo se hace una valoración ácido-base y hemos puesto una curva típica para la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Sin embargo, podemos valorar también una base fuerte, un ácido débil o una base débil. Con lo cual, lo que voy a hacer es que voy a borrar y os voy a explicar ahora las curvas de valoración para las diferentes especies que se pueden valorar. Vamos a ello.